Tabitha Whitley se ajustó las gafas y miró a su marido dormido. Colton estaba tumbado boca arriba, con el pecho subiendo y bajando mientras gemía suavemente. Había tomado un somnífero que había empezado a usar últimamente debido al estrés laboral, como él mismo había explicado. Tabitha no solía hurgar en su despacho sin avisar, pero mañana finalizaba el plazo para presentar su declaración de la renta conjunta, y Colton llevaba una semana prometiendo que encontraría la documentación necesaria sobre la venta de sus antiguas opciones de empresa. Hoy se le había vuelto a olvidar, y la declaración debía presentarse por la mañana. «Busca en mi escritorio», murmuró, quedándose dormido. Bueno, eso era exactamente lo que ella iba a hacer. Cerró en silencio la puerta del dormitorio y caminó por el pasillo hasta su despacho. Su casa de tiburón, con vistas a la bahía de San Francisco, era lo bastante grande como para que cada uno tuviera su rincón. Colton tenía un estudio con un escritorio de roble macizo y una silla de cuero, y Tabitha tenía una habitación pequeña y luminosa con un cómodo sofá para leer. Cuando compraron la casa, 10 años atrás, parecía un sueño hecho realidad. Ahora Tabitha se sentía a menudo sola en aquellas amplias habitaciones. El estudio la recibió con olor a colonia cara y un ligero desorden en el escritorio. Colton nunca había sido un pedante a la hora de organizar papeles, a diferencia de su mujer, asesora fiscal. Tabitha encendió la lámpara del escritorio, con cuidado de no encender la luz del techo para no molestar a su marido. Aunque, dada la dosis de somníferos que había tomado, era poco probable que le despertara ni siquiera una banda de música. Empezó a revisar metódicamente los cajones del escritorio, en busca de extractos bancarios y documentos hipotecarios. El cajón superior estaba lleno de los trastos habituales de oficina: clips, bolígrafos, blocs de notas con el logotipo de la empresa de Colton, TechVision. El segundo estaba lleno de especificaciones técnicas, nada útil para una declaración de la renta. El tercer cajón estaba cerrado. Tabitha frunció el ceño. Colton nunca había cerrado con llave los cajones de su escritorio. No tenían secretos el uno para el otro. Al menos eso era lo que ella siempre había supuesto. Echó un vistazo al despacho, tratando de imaginar dónde podría haber guardado la llave. ¿En el estante superior de la librería? Demasiado obvio. ¿Detrás de una foto de su boda? Demasiado melodramático. Su mirada se posó en una caja china de tarjetas de visita, regalo de uno de los clientes de Colton. La abrió y descubrió una llave pequeña, demasiado pequeña para la puerta principal, pero perfecta para el cajón del escritorio. El corazón de Tabitha latió más deprisa cuando introdujo la llave en la cerradura. Con un clic, el cajón se abrió suavemente. Dentro había una pila de documentos en carpetas ordenadas con etiquetas de colores. Tabitha se sorprendió de lo organizado que estaba todo. Normalmente, Colton era bastante caótico cuando se trataba de archivar. Sacó la pila y empezó a examinar su contenido. Extractos bancarios de una cuenta que no conocía. Escrituras de una propiedad en Sacramento de la que nunca le había hablado. Y una carpeta de cuero con la inscripción «Testamento». La mano de Tabitha tembló al abrir la carpeta. El testamento estaba fechado el mes pasado, hacía apenas 3 semanas. Las primeras líneas eran un lenguaje estándar y formal, nada fuera de lo común. Y luego, yo, Colton James Whitley, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi buena memoria, lego una participación mayoritaria en TechVision, 65%, a Bryce Annabel Pettigrew. Tabitha releyó la línea 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Bryce Pettigrew? ¿Quién era? El nombre le resultaba vagamente familiar. Siguió leyendo, y cada línea era como un golpe en el plexo solar. También lego la propiedad inmobiliaria en el número 28 de Paradise Drive, Tiburón, California, al ya mencionado Bryce Annabel Pettigrew. Su casa. Había legado su casa a una mujer.
Tabitha se tapó la boca con la mano, conteniendo una exclamación. Sus oídos retumbaron, y todo lo que tenía delante de sus ojos se agitó por un momento. Respiró hondo y luego otra vez. 12 años de matrimonio. 12 años y le deja la empresa y la casa a otra mujer. El testamento mencionaba que a mi esposa Tabitha Evelyn Whitley le dejaba un coche, efectos personales y una cuenta de $300,000, menos del 5% del valor de la empresa y la casa juntas. También había unas palabras sobre manutención razonable durante el período de adaptación. ¡Qué generosa!, pensó Tabitha con amargura. Manutención. Como si fuera su mantenida y no la esposa que le había apoyado cuando TechVision no era más que una ambiciosa idea que habitaba en su pequeño piso de alquiler en Oakland. Pasó la página y una fotografía salió de la carpeta. Colton, abrazando a una joven pelirroja de sonrisa arrogante. En el reverso ponía Bryce y yo, Lago Tahoe, febrero. 3 meses atrás. Parecían felices, relajados, enamorados. Tabitha recordó de repente cómo conocía el nombre. Bryce Pettigrew, jefe de desarrollo de TechVision. Había visto el nombre en el boletín corporativo y había oído a Colton mencionarlo en conversaciones sobre el trabajo. Bryce sugirió. Ahora todas esas menciones adquirían un nuevo y siniestro significado. Tabitha miró su reloj. Eran las 2 de la mañana. Aún le temblaban las manos mientras volvía a doblar los documentos en la carpeta. Su primer impulso fue ir al dormitorio, despertar a Colton y exigirle una explicación, tirarle el testamento a la cara, gritar, llorar, suplicar, pero algo la detuvo. Tal vez fuera su hábito profesional de analizar, evaluar riesgos, buscar las mejores soluciones, o tal vez el instinto de conservación que le susurraba que una confrontación abierta ahora era lo peor que podía hacer. Devolvió la carpeta a su sitio, cerró el cajón con la llave y volvió a guardarla en el tarjetero. Luego sacó de otro cajón los documentos necesarios para la declaración de la renta, los mismos que había ido a buscar en un principio. Apagó la lámpara del escritorio y salió silenciosamente del despacho. En el cuarto de baño, Tabitha se miró detenidamente en el espejo. 38 años, pelo castaño con los primeros hilos de plata en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente feliz en este matrimonio? ¿Hace 1 año? 2? No lo recordaba. Tabitha se lavó la cara con agua fría, intentando quitarse el shock y el dolor. Necesitaba pensar racionalmente, evaluar la situación, elaborar un plan de acción. Al volver al dormitorio, miró a su marido dormido con ojos nuevos. Colton Whitley, empresario de éxito, orador carismático, favorito de clientes y socios. Su fuerte mentón, su barba perfectamente recortada, su postura segura incluso mientras dormía. Antes lo veía como un protector, un socio, un asociado. Ahora lo veía como un traidor. Tabitha estaba tumbada en la cama, intentando no tocar a su marido. No podía dormir. Su mente bullía de recuerdos. Su primer encuentro en un congreso de planificación fiscal, sus insistentes insinuaciones, su proposición de matrimonio en un caro restaurante con vistas al puente Golden Gate. Recordaba los primeros años de TechVision, cuando Colton trabajaba 18 horas al día y ella le ayudaba no solo mentalmente, sino también económicamente. Su trabajo fijo como asesora fiscal los había mantenido hasta que la empresa de su marido empezó a dar beneficios. Recordaba haber ahorrado para el pago inicial de su casa, haber renunciado a las vacaciones y a la ropa nueva, haber creído en su futuro común. Y ahora ese futuro se estaba planeando sin ella. Tabitha no consiguió dormir aquella noche. Esperó hasta el amanecer, mirando al techo y reflexionando sobre sus próximos pasos. Por la mañana, la decisión estaba tomada, sin histerismos ni enfrentamientos prematuros. Primero, recopilación de información, evaluación de riesgos, elaboración de estrategias.
Colton se despertó a las 7 de la mañana, como de costumbre. Se estiró, bostezó y se volvió hacia ella con una sonrisa soñolienta. «Buenos días, cariño. ¿Qué tal has dormido?» «No muy bien», respondió Tabitha con sinceridad. «Estaba pensando en mi declaración de la renta». «Tú y tus impuestos», sonrió Colton besándole la mejilla. Su tacto, antes tan deseable, ahora solo era repugnante. «No te preocupes, seguro que no pasa nada. Tú eres la experta». «Sí», asintió Tabitha, obligándose a sonreír. «Soy una experta». El desayuno fue rutinario. Colton tomando café y viendo las noticias en su tableta, Tabitha haciendo tostadas y huevos revueltos. Por fuera todo parecía normal, pero en el interior de Tabitha se desataba una tormenta de emociones. Dolor, ira, miedo, inseguridad. Solo los años de práctica profesional en el mantenimiento de la ecuanimidad en negociaciones difíciles con las autoridades fiscales la ayudaron a mantener la cara seria. «No lo olvides, esta noche vuelo a una conferencia en Chicago», dijo Colton terminándose el café. «Volveré el jueves». «Por supuesto», asintió Tabitha. «Me acordaré». «Bryce también viene», añadió despreocupadamente. «Presentaremos nuestra nueva solución de software». Bryce. El nombre sonaba ahora como una sentencia. Tabitha agarró el asa de la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Buena suerte con la presentación», dijo con voz llana. «Gracias, cielo». Colton se levantó de la mesa, le dio un beso en la coronilla y fue a prepararse para ir al despacho. Tabitha lo observó y pensó en el hecho de que tenía exactamente 3 días para averiguar toda la verdad y decidir cómo protegerse de la traición de su marido y su amante. 3 días para averiguar cómo planeaban despojarla de todo lo que había ayudado a construir a lo largo de los años. 3 días para idear su contraplan. Cuando la puerta se cerró tras Colton, Tabitha por fin se permitió llorar, pero las lágrimas no se derramaron durante mucho tiempo. Se secó los ojos, enderezó la espalda y sacó el portátil. Lo primero que tenía que hacer era averiguar más cosas sobre Bryce Pettigrew, la mujer que iba a heredar su vida. Una búsqueda en las redes sociales arrojó los primeros resultados, un perfil de LinkedIn con una foto de la misma mujer pelirroja. 34 años, MBA por la Universidad de Stanford, 5 años en TechVision, los 2 últimos como jefa de desarrollo. Antes de eso, había trabajado en varias empresas tecnológicas de Silicon Valley. Tabitha guardó la información y continuó su búsqueda. Estaba elaborando un dossier sobre su rival, intentando averiguar con quién estaba tratando. Bryce parecía inteligente, ambiciosa y a todas luces, una mujer sin corazón dispuesta a construir su felicidad sobre las ruinas del matrimonio de otra persona. Al mediodía, Tabitha supo que Colton llevaba meses mintiéndole. Sus viajes de negocios solían coincidir con la ausencia de Bryce en la oficina. Las reuniones tardías se producían por las tardes, cuando la cuenta de Instagram de Bryce la mostraba en restaurantes que Colton adoraba. Tabitha cerró el portátil y respiró hondo. Había que tomar una decisión sobre cómo proceder. Una confrontación directa sería emocionalmente satisfactoria, pero estratégicamente imprudente. Colton era un adversario astuto y Bryce parecía ser un aliado calculador. Si planeaban dejarla sin nada, entonces tenían un plan detallado. Ella necesitaba conocer ese plan para arruinarlo. Y tenía una ventaja. Ellos no sabían que ella lo sabía. Tabitha cogió el teléfono y marcó el número de Celia Northrop, su vecina y amiga desde hacía mucho tiempo. Antigua abogada de empresa, Celia trabajaba ahora como asesora inmobiliaria y podía ofrecerle valiosos consejos. «Celia, soy Tabitha. Tenemos que vernos. Esta noche, si es posible. Tengo un problema». «Por supuesto», respondió Celia sin más preguntas. «Ven a las 5. Abriré una botella de ese Pinot Noir que te gusta». Al colgar el teléfono, Tabitha sintió el primer rayo de esperanza. No estaba sola en esta batalla.
y no iba a rendirse sin luchar. Colton se marchó al aeropuerto sobre las 4 de la tarde, despidiéndose de ella con un beso y prometiéndole que la llamaría todas las noches. A Tabitha no se le escapó la ironía de su falsa preocupación. En cuanto el coche de él desapareció al doblar la esquina, empezó a prepararse para su reunión con Celia, reuniendo todos los documentos que pudieran ser útiles para la conversación. Le esperaban 3 días de libertad y la oportunidad de actuar. 3 días para salvar su futuro. Y Tabitha Whitley no estaba dispuesta a desperdiciarlos. La niebla matinal sobre la bahía se estaba despejando, revelando una vista del horizonte y del puente Golden Gate. Tabitha estaba sentada junto a la ventana panorámica de su salón con una taza de café frío y un ordenador portátil en el regazo. La conmoción inicial al descubrir el testamento había pasado, dando paso a una fría determinación. Colton había volado a Chicago la noche anterior. Tenía 3 días, 72 horas, para reunir toda la información posible y elaborar una estrategia para proteger sus intereses. Tabitha abrió una hoja de cálculo con su presupuesto familiar. Como asesora fiscal, estaba acostumbrada a llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos. 10 años de convivencia habían creado un archivo financiero impresionante. Comenzó analizando los ingresos en la cuenta común durante el último año. La primera señal de alarma saltó a la vista casi de inmediato. En los últimos 6 meses, la contribución de Colton al presupuesto familiar se había reducido en un 30%. Al mismo tiempo, los ingresos de la empresa, por lo que ella sabía de fuentes públicas y de los relatos ocasionales de él, no habían hecho más que aumentar. Tabitha abrió su calendario y anotó el cambio 6 meses atrás. Finales de enero. ¿Qué había ocurrido entonces? Recordó que Colton había vuelto especialmente entusiasmado de la conferencia anual sobre tecnología celebrada en Las Vegas. Hablaba de nuevas perspectivas, de ampliar la empresa. Tal vez era allí donde algo había cambiado en su relación, o en alguien. Abrió las redes sociales de Bryce Pettigrew y se desplazó por las publicaciones hasta finales de enero. Allí estaba, una foto de Las Vegas con la leyenda: Nuevos horizontes con el mejor equipo. En la foto de grupo estaba Colton, sospechosamente cerca del pelirrojo Bryce. Sus sonrisas parecían demasiado amplias, sus miradas demasiado comprensivas. A continuación, Tabitha comprobó los extractos de sus tarjetas de crédito. Los gastos en restaurantes, de los que Colton no le había hablado, habían aumentado desde febrero. Compras en una joyería de la que no sabía nada. Sin duda, los regalos no eran para ella. Reservas de hotel en días en los que supuestamente él estaba fuera por negocios. El cuadro de la infidelidad era cada vez más claro. Tabitha se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza. La traición le dolía profundamente, pero no era momento para emociones. Tenía que pensar como una asesora fiscal, analizando los hechos, buscando anomalías, construyendo una imagen completa. Se dio cuenta de otra rareza. 3 compras importantes realizadas el año anterior, incluida su nueva casa de campo y su yate en el lago Tahoe, no se habían hecho a nombre de los dos, como antes, sino principalmente a nombre de Colton, con una mención mínima de su propiedad. Colton se lo había explicado como una optimización fiscal, y ella confiaba en él. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. ¿Estás lista para nuestra reunión? La voz de Celia sonaba tan enérgica como siempre. Sí, estaré en tu casa dentro de 20 minutos, respondió Tabitha, cerrando el portátil. Estupendo. Y sí, no solo he abierto el vino, sino también mi colección de libros de derecho. A juzgar por tu voz de ayer, vas a necesitar ambas cosas. Celia Northrop vivía al lado, a solo 3 minutos a pie, pero Tabitha prefería ir en coche para poder llevarse todos sus papeles. Su pulcro barrio, en una colina con vistas a la bahía, respiraba paz y prosperidad. Casas caras, césped cuidado,
Coches eléctricos aparcados, un idilio exterior que a menudo escondía historias menos perfectas. La historia de Tabitha era una de ellas. El hogar de Celia la recibió con el aroma de galletas recién horneadas y el sonido del jazz. A sus 52 años, Celia Northrop conservaba una mente aguda, un estilo impecable y una franqueza que a veces rozaba la falta de tacto, pero que siempre era sincera. Tras 20 años como abogada de empresa, ahora asesoraba en asuntos inmobiliarios y a veces bromeaba diciendo que prefería tratar con casas que con personas. Las casas son más honestas. «Tienes un aspecto horrible», dijo Celia dejando entrar a Tabitha. «Dímelo a mí». Tabitha expuso el testamento que había encontrado en el escritorio de Colton y todos los datos que había reunido. Celia escuchó en silencio, solo de vez en cuando asintiendo o frunciendo el ceño. Cuando Tabitha terminó su relato, la mujer mayor se quedó mirando por la ventana durante largo rato, golpeando con la uña su copa de vino. «Siempre he pensado que Colton era demasiado confiado», dijo por fin, «pero no pensé que resultaría ser tan idiota». «¿Un testamento en el escritorio de la casa? ¿En serio?». Ella negó con la cabeza. No era el momento de discutir su capacidad intelectual. Ocupémonos de su situación. Celia cogió un trozo de papel y empezó a anotar los puntos principales. En primer lugar, California es un estado de bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se considera bienes gananciales por defecto y debe dividirse a partes iguales en un divorcio. En segundo lugar, un testamento es un documento que no entra en vigor hasta después de la muerte. Mientras Colton esté vivo, no tiene efecto legal. «Pero está claro que se está preparando para algo», replicó Tabitha. «Estos cambios en el registro de la propiedad, la reducción de las contribuciones al presupuesto general». «Exacto», asintió Celia. «Y tiene que estar preparado». Miró a su amiga con atención. «¿Quieres salvar el matrimonio u obtener una compensación justa en el divorcio?». Tabitha se lo pensó un momento. Hasta hacía 3 días la respuesta habría sido inequívoca. Mantener el matrimonio, por supuesto. Pero ahora, cuando vio la profundidad de la traición, cuando se dio cuenta de que su marido se estaba preparando metódicamente para dejarla sin nada, «Quiero justicia», dijo con firmeza. «Y quiero asegurarme de que no me dejarán en la calle después de 12 años de matrimonio». Celia asintió con aprobación. «Entonces tenemos que reunir más información. Me preocupa especialmente la mención de Bryce en el testamento. ¿Qué sabes de ella?». «No mucho», se encogió de hombros Tabitha. «Jefa de desarrollo en la empresa de Colton. 34 años, licenciada en Stanford. Ambiciosa y segura de sí misma, según sus perfiles en las redes sociales». «¿Y cuánto tiempo lleva trabajando para Colton?». «Unos 5 años. Pero estoy segura de que su aventura empezó hace unos 6 meses». Celia sacudió la cabeza, pensativa. «Puede que sí, o quizá incluso antes. A veces estas relaciones empiezan como algo profesional, luego se convierten en amistades y después en algo más. Y a menudo hay una agenda detrás». «¿Crees que su objetivo es su dinero?». «No, no lo sé. Pero el hecho de que se la mencione en el testamento no solo como beneficiaria, sino como heredera de la empresa y la casa, dice mucho. Esto no suena como un asunto apasionado, parece una estrategia cuidadosamente estudiada». Tabitha sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Siempre había sido una persona racional, que prefería los hechos a las emociones. Pero ahora quería gritar, romper los platos, llamar a esa tal Bryce y decirle lo que pensaba de ella. «¿Qué voy a hacer?», preguntó, conteniendo sus emociones. «En primer lugar, seguir recabando información», respondió Celia. «Tenemos que conocer el alcance del problema. Me preocupa especialmente la mención de la cuenta de $300,000 que piensa dejarte. ¿De dónde procede ese dinero? ¿Dónde está ahora? ¿Y por qué solo 300,000 si la empresa vale millones?». Tabitha asintió. Realmente necesitaba comprobar todas sus cuentas bancarias, inversiones, activos. «En segundo lugar»,
continuó Celia. Deberías consultar a un buen abogado matrimonialista. Te daré los contactos, pero no tomes ninguna medida legal todavía, solo prepárate. ¿Y los impuestos?, preguntó Tabitha. Si saca dinero de la empresa o abre cuentas en el extranjero, ahí es donde tú eres una experta, sonrió Celia. Utiliza tus conocimientos profesionales. Si está infringiendo las leyes fiscales, esa podría ser tu baza. Cuando Tabitha llegó a casa, ya había anochecido. La conversación con Celia había aclarado los aspectos jurídicos, pero planteado nuevas preguntas. Inmediatamente se sentó frente al ordenador y comenzó un análisis más exhaustivo de sus finanzas. Una comprobación de sus carteras de inversión conjuntas mostró que en los últimos 6 meses, Colton había vendido una parte significativa de las acciones que poseían juntos. El dinero no entraba en su cuenta conjunta, lo que significaba que lo había transferido a otra parte. Comprobó los papeles de la hipoteca de su casa. Para su sorpresa, descubrió que hacía 3 meses Colton había refinanciado el préstamo, aumentando la cantidad adeudada en casi $1.000.000. La firma de Tabitha figuraba en los papeles, pero ella no recordaba haber firmado nada parecido. Al mirar más de cerca, se dio cuenta con horror de que la firma había sido falsificada. El corazón se le aceleró. Ya no se trataba de un simple engaño. Era un fraude financiero. Falsificar firmas en documentos financieros es un delito. El teléfono de Tabitha sonó, haciéndola estremecerse. El nombre de Colton apareció en la pantalla. «Hola, cariño», su voz sonaba despreocupada. «¿Qué tal el día?» «Tranquilo», mintió Tabitha, intentando que su voz sonara normal. «¿Qué tal la conferencia?» «Estupenda. Nuestra presentación fue genial. Bryce estuvo brillante. A los inversores les encantó. Bryce ni siquiera trató de ocultar su presencia. La llamó por su nombre con la misma facilidad que si fuera una colega y no la mujer a la que pensaba regalar su casa y su empresa. «Me alegro de oírlo», dijo Tabitha. «Debes estar cansada, no te entretengo». «Sí, ha sido un día ajetreado. Mañana más reuniones», bostezó. «Te quiero. Buenas noches». «A ti también», respondió Tabitha automáticamente, sintiéndose amargada por la mentira. Después de la conversación, permaneció sentada largo rato, mirando la pantalla del ordenador con los papeles de la refinanciación. Cada nuevo detalle que descubría hacía que el panorama fuera cada vez más sombrío. No se trataba de un enamoramiento espontáneo. Se trataba de un elaborado plan para apartarla del patrimonio común. A la mañana siguiente, Tabitha llamó al banco donde tenían sus cuentas y pidió un extracto completo de todas las transacciones del año anterior. Como coprestataria, tenía todo el derecho a hacerlo. Los datos deberían haber llegado a su correo electrónico en un día. Entonces, se puso en contacto con la abogada que Celia le había recomendado, Vanessa Chang, especialista en procesos de divorcio complejos. Vanessa aceptó verla al día siguiente. «Trae todos los documentos que tengas», le dijo. «Sobre todo los relativos a vuestros bienes comunes, inversiones y propiedades». Mientras Tabitha esperaba los datos del banco, decidió averiguar más cosas sobre Bryce Pettigrew y su papel en la empresa de Colton. El sitio web oficial de TechVision contenía una página en la que se describía el equipo ejecutivo. La foto de Bryce era la tercera después de Colton y el director financiero. Su biografía mencionaba que se incorporó a la empresa hace 5 años y que fue una figura clave en el desarrollo de direcciones estratégicas. El informe anual de la empresa, que era de dominio público, mostraba que en los 2 últimos años, el Departamento de Desarrollo, bajo la dirección de Bryce, había aumentado su base de clientes en un 40%. Era un resultado impresionante. Tal vez Colton la valoraba no solo por su buen aspecto, sino también por su perspicacia para los negocios. Eso complicaba aún más la situación. Si Bryce hubiera sido solo una joven amante atraída por un marido aburrido de mediana edad,
Tabitha podría haber esperado que el enamoramiento pasara, pero una mujer inteligente y de éxito que además desempeñaba un papel importante en la empresa era un serio adversario. Por la tarde llegaron los extractos bancarios. Tabitha se sumergió en el análisis de los datos, tomando nota de cualquier transacción inusual. Descubrió transferencias regulares de grandes sumas de dinero a una cuenta de la que nunca había tenido noticia. La cuenta se había abierto a nombre de Colton en otro banco hacía unos 8 meses. Aún más inquietante fue el descubrimiento de 3 grandes transferencias internacionales al extranjero. El dinero iba a las Islas Caimán, un destino conocido para quienes quieren ocultar sus bienes. Las transferencias se hicieron a nombre de Ocean Vistas LLC, una empresa de la que Tabitha nunca había oído hablar. Abrió un buscador y tecleó el nombre de la empresa. Los resultados eran escasos. Ocean Vistas LLC se había constituido en las Islas Caimán hacía 6 meses. No había información sobre los propietarios ni más contactos que la dirección del domicilio social, que probablemente no era más que un apartado de correos. Tabitha frunció el ceño. Su experiencia profesional le sugería que ese tipo de sociedades se creaban a menudo para minimizar los impuestos u ocultar activos. A veces se hacía legalmente, a veces no. Pero lo cierto era que Colton había transferido importantes sumas de dinero al extranjero sin decirle nada. Decidió poner a prueba su corazonada. A través del Registro Estatal de Empresas, solicitó información sobre Ocean Vistas LLC. Una hora más tarde recibió la respuesta. La empresa estaba registrada a nombre de C. Whitley y B. Pettigrew. Colton y Bryce poseían una empresa offshore juntos. Este descubrimiento fue como un puñetazo en las tripas. Ya no solo un romance, ya no solo planes para el futuro, habían formado una empresa juntos y transferido fondos sustanciales allí. Fondos que, según la ley de California, pertenecían en parte a Tabitha como cónyuge. Se recostó en la silla, sintiendo que la sangre le palpitaba en la cabeza. Cada nuevo descubrimiento hacía que la situación fuera cada vez más amenazadora. Colton no solo planeaba dejarla, sino que estaba retirando activamente los bienes que compartían, preparándose para el momento en que anunciara el divorcio. Tabitha cogió el teléfono y llamó a Celia. «Tenías razón», dijo en cuanto contestó su amiga. «Esto no es un asunto espontáneo, es un plan a largo plazo». Crearon juntas una empresa en las Islas Caimán y trasladaron allí el dinero, nuestro dinero común. «Mierda», exhaló Celia. «Esto es más serio de lo que pensaba. ¿Estás segura?» «Totalmente. Tengo los extractos bancarios y el registro de la empresa». «Eso cambia las cosas». La voz de Celia se volvió seria. «Ahora tenemos pruebas de que Colton está sacando los bienes comunes. Es un argumento de peso en los tribunales durante la división de bienes». Tabitha sintió una oleada de determinación. Ahora tenía información. Ahora sabía a qué se enfrentaba. Y no iba a dejar que Colton y su amante la dejaran sin nada después de 12 años de matrimonio. «Mañana voy a ver a un abogado», dijo, «y voy a luchar». «Así es», aprobó Celia. «Y recuerda que ahora tienes las de ganar. Ellos no saben que lo sabes». Después de la conversación, Tabitha permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad y la bahía. 12 años atrás, cuando ella y Colton habían visto por primera vez aquella vista, él la había abrazado y le había prometido que algún día vivirían en una casa con esas vistas. Ahora vivían en esa casa, y ahora él planeaba dársela a otra mujer. Pero Tabitha Whitley tenía otros planes, y a diferencia de los planes de Colton, sus planes incluían proteger lo que era suyo por derecho. La mañana del tercer día de ausencia de Colton estaba nublada. Tabitha estaba sentada en la mesa de la cocina, examinando documentos impresos sobre transferencias a una sociedad extraterritorial. A mediodía tenía prevista una reunión con la abogada Vanessa Chang,
pero Tabitha sabía que necesitaba pruebas más concretas de las intenciones de Colton y Bryce. Las sospechas y las pruebas circunstanciales servían para empezar, pero no bastaban para convencer al tribunal de la mala fe de su marido. Golpeó nerviosamente la mesa con los dedos, pensando en el siguiente paso. El tiempo corría en su contra. Colton debía volver mañana, y entonces su capacidad para reunir información se vería drásticamente reducida. La mirada de Tabitha se posó en una fotografía enmarcada sobre la cómoda, ella y su hermano Reed en una excursión de pesca 3 años atrás. Sonreían, sosteniendo una trucha que habían pescado, con el lago Tahoe brillando al fondo. Reed Ellington, su hermano mayor, trabajaba como especialista en ciberseguridad para una gran empresa tecnológica. Siempre había protegido a su hermana, incluso cuando eran niños, y ahora ella necesitaba su ayuda más que nunca. Tabitha cogió el teléfono y marcó su número. 3 pitidos y una voz familiar contestó. «Pequeña Tab, qué sorpresa. Normalmente solo llamas los fines de semana». «Hola, Reed». Le tembló la voz y se dio cuenta de que no podía fingir que todo iba bien. «Necesito que me ayudes. Es urgente». Hubo una breve pausa en el teléfono. «¿Qué ocurre?» La voz de su hermano se puso seria. Es difícil explicarlo por teléfono. ¿Puedes venir?» «Estaré allí dentro de 1 hora», respondió Reed sin vacilar. «Aguanta, hermanita». Exactamente 58 minutos después, su coche eléctrico estaba aparcado delante de la casa de Tabitha. Reed era un hombre alto, de hombros anchos, pelo castaño recogido en una coleta informal y ojos grises y penetrantes, como los de Tabitha. Se parecían, a pesar de los 5 años de diferencia de edad. Tabitha abrió la puerta y su hermano la envolvió inmediatamente en un abrazo. «¿Qué ha hecho ese imbécil?», preguntó, apartándose y mirándola atentamente. «¿Cómo sabes que es Colton?». Tabitha sonrió débilmente. «Nunca me fié de los tipos con barbas perfectas», se encogió de hombros Reed. «¿Y qué ha pasado?». Fueron al salón, y Tabitha le contó a su hermano todo lo que había descubierto en los 2 últimos días. Sobre el testamento, sobre Bryce Pettigrew, sobre la empresa de las Islas Caimán, sobre la firma falsificada en los documentos de refinanciación. Con cada nuevo dato, el rostro de Reed se ensombrecía más y más. «Siempre dije que era escurridizo», siseó cuando Tabitha terminó su relato. «Pero ni siquiera yo le creía capaz de esto». «Necesito pruebas de sus intenciones», dijo Tabitha. «Los documentos que encontré muestran que algo sospechoso está pasando, pero no cuentan toda la historia. Necesito saber qué están planeando y cuándo». Reed se frotó la barbilla, pensativo. «¿Quieres que piratee su correo electrónico?», preguntó sin rodeos. Tabitha dudó. Toda su vida había respetado la ley. La idea de infringir la ley, incluso para proteger sus propios intereses, la incomodaba. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Es ilegal, ¿verdad?». «Técnicamente, sí», asintió Reed. «Pero en algunos casos los tribunales admiten pruebas obtenidas por uno de los cónyuges de las cuentas del otro, sobre todo cuando se trata de proteger bienes comunes. Además», añadió con una leve sonrisa, «nadie sabrá de dónde has sacado la información. Lo más importante es protegerte a ti». Tabitha respiró hondo, sopesando los pros y los contras. Nunca pensó que se encontraría en una situación en la que tendría que elegir entre el estricto cumplimiento de la ley y la protección de lo que le pertenecía por derecho. «Está bien», decidió finalmente. «Haz lo que tengas que hacer». Reed asintió con la cabeza, sacó un portátil de su bolso y se puso a trabajar. Tabitha vio cómo sus dedos corrían rápido sobre el teclado, lanzando programas que ella ni siquiera sabía que existían. «¿Tienes idea de qué contraseñas podría haber utilizado?», preguntó Reed. «¿Fechas de nacimiento, nombres de mascotas, equipos favoritos?», se preguntó Tabitha. En 12 años de matrimonio, había aprendido un montón de cositas sobre Colton que ahora podrían resultarle útiles. Nació el 13 de mayo,
a menudo combinándolo con la fecha de nuestra boda, el 23 de septiembre. Su primer perro fue Roxy. Enumeró todo lo que podía ayudar a su hermano. Reed asintió, introduciendo los datos en una especie de programa. Estupendo. Eso nos da un punto de partida. También intentaré saltarme la autenticación de 2 factores si la tiene. Eso llevará un rato. Mientras Reid trabajaba, Tabitha preparó café y trató de ordenar sus pensamientos antes de reunirse con el abogado. 40 minutos después, la exclamación de Reid llegó desde el despacho. ¡Estoy dentro! Su correo electrónico corporativo no es todo lo seguro que podría ser para el director general de una empresa tecnológica. Tabitha se apresuró a entrar en el despacho. La bandeja de entrada de Colton se abrió en la pantalla del portátil con cientos de correos sin leer. «Tenemos que buscar los correos de Bryce Pettigrew», dijo, mirando por encima del hombro de su hermano. «Sobre todo los que no están directamente relacionados con el trabajo». Reed tecleó Bryce Pettigrew en la búsqueda y filtró los resultados. En la pantalla aparecieron docenas de correos electrónicos. «Empecemos por los personales», decidió, ordenando la correspondencia por tiempo. Los primeros correos eran puramente profesionales, informes, presentaciones, discusiones sobre proyectos. Pero entonces cambió el tono de la correspondencia. «No veo la hora de que llegue esta noche. Te echo de menos. El hotel era perfecto». Estas frases aparecían cada vez con más frecuencia entre las líneas de trabajo. «Toma», Reed señaló un correo electrónico con el asunto «Nuestros planes». Parecía prometedor. Abrió el correo electrónico enviado a Bryce 2 meses atrás. «Colton, he hablado de nuestro plan con Jeffrey. Dice que la estructura a través de las Islas Caimán es ideal para nuestros propósitos. Sin implicaciones fiscales, completa confidencialidad. Para cuando solicite el divorcio, los activos principales estarán a salvo. Ocean Vista será nuestro refugio seguro. En cuanto a la empresa, la transferencia de la participación de control a través de una serie de pequeñas transacciones evitará un escrutinio innecesario. Tu mujer no sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Jeffrey también recomienda reducir gradualmente tus aportaciones al presupuesto familiar. Esto marcará una pauta para el tribunal a la hora de determinar la pensión alimenticia. Recuerda que hay que tener cuidado, sin señales obvias, sin movimientos bruscos. En 6 meses seremos libres para empezar nuestra vida juntos y todo se ajustará a nuestras normas. Con amor, B. Tabitha leyó la carta, sintiendo que cada palabra retrocedía con una punzada en las sienes. No se trataba solo de sospechas o conjeturas, sino de un plan real para privarla de todo aquello a lo que tenía derecho. «Cabrón», susurró. «Hijo de puta», exhaló Reed al mismo tiempo. Lo había planeado todo, y esta mujer solo le está ayudando a robarte. Tabitha siguió leyendo en silencio. En cartas posteriores, Colton y Bryce comentaron los detalles de su plan. Se mencionaba a un tal Jeffrey Holt, al parecer un abogado especializado en esas situaciones delicadas. Se hablaba de fechas, cantidades y estrategias. En un correo electrónico reciente, Colton escribió: «Se han enviado las invitaciones a la recepción corporativa. Es probable que Tabitha no asista. Últimamente no asiste a estos eventos, pero incluso si lo hace, tendremos cuidado. No falta mucho, mi amor. Pronto podremos salir de nuestro escondite». ¿Una recepción de empresa? Reid miró a su hermana. ¿Sabes algo al respecto? Tabitha asintió, recordando de repente. Sí, la recepción anual para los clientes y socios de TechVision. Sería esta noche. Colton lo mencionó antes de irse, pero le dije que estaba demasiado ocupada para ir. Esos eventos suelen ser bastante aburridos y a menudo me los pierdo. Reed sonrió con picardía. «Pero irás esta noche, ¿verdad?» Tabitha dudó un momento. Era una oportunidad para ver a Bryce y Colton juntos, verlos interactuar.
Tal vez incluso oír algo útil. Sí, asintió con decisión. Iré yo. Estupendo. Reed se volvió hacia la pantalla. Guardemos todas estas cartas y busquemos más. Cuantas más pruebas, mejor. Pasaron las 2 horas siguientes revisando metódicamente el correo de Colton, guardando todo lo que pudiera ser útil. Correspondencia con Bryce, con Jeffrey Holt, documentos sobre la creación de Ocean Vistas, transferencias bancarias. El panorama de la conspiración era cada vez más claro y amenazador. A la hora de comer, Tabitha fue a reunirse con su abogada, llevándose copias de los documentos más importantes. Vanessa Chang era una mujer bajita, de mirada aguda y carácter decidido. Escuchó atentamente la historia de Tabitha, estudió los documentos y asintió. Tiene un caso sólido, SRA. Whitley, dijo. Pruebas de un intento de sustracción de bienes antes del divorcio, firmas falsificadas, una sociedad offshore, son argumentos de peso ante un tribunal. A los jueces de California no les gusta que uno de los cónyuges intente engañar al otro en la división de bienes. ¿Qué me recomienda?, preguntó Tabitha. No hagas nada todavía, respondió Vanessa. Sigue recabando información. Prepararé todos los documentos necesarios para que podamos actuar con rapidez cuando sea necesario, pero que sea él quien tome la iniciativa, que presente primero la demanda de divorcio. Nos dará una ventaja táctica. ¿Y si sigue sacando bienes? Podemos presentar una moción de emergencia para congelar las cuentas conjuntas si vemos signos de retiros masivos. Pero por ahora, es mejor no revelar que sabes lo que está haciendo. De vuelta en casa, Tabitha descubrió que Reed había encontrado aún más pruebas. Planean anunciar su divorcio dentro de 15 días, le informó mostrándole otra carta, justo después del cierre de un importante acuerdo con un inversor. Colton escribe que el momento será perfecto, la empresa está en su valor máximo, pero el dinero ya está a salvo. Tabitha asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora que conocía los planes del enemigo, el miedo retrocedía, dando paso a una fría determinación. Gracias, Reed. Has sido de gran ayuda. ¿Qué vais a hacer?, preguntó mi hermano cerrando el portátil. Primero, ir a la recepción de la empresa y ver al tal Bryce por mí mismo. Luego, desarrollaré una contraestrategia. No eran los únicos que podían hacer planes. Esa noche, Tabitha se preparó cuidadosamente para la recepción. Eligió un elegante vestido negro que acentuaba su esbelta figura, se maquilló impecablemente y se peinó en un elaborado recogido. Al mirarse al espejo, se sorprendió al notar que parecía más joven y segura de sí misma que de costumbre. Tal vez al darse cuenta de la traición de Colton se había liberado de las ilusiones que la habían abrumado durante años. La recepción se celebró en un lujoso hotel del Paseo Marítimo de San Francisco. Tabitha aparcó el coche y se detuvo un momento frente a la entrada, reflexionando. Tenía que hacer el papel de esposa desprevenida, sonreír, charlar y, sin embargo, observar atentamente. En el vestíbulo del hotel ya se habían reunido un centenar de invitados, clientes, socios, empleados de TechVision y sus cónyuges. Tabitha tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y buscó a Colton. Estaba de pie en la esquina más alejada de la sala, rodeado de un grupo de hombres con trajes de negocios, obviamente inversores potenciales. A su lado, un poco más cerca de lo que exigían las relaciones de negocios, había una mujer pelirroja con un vestido esmeralda. Bryce Pettigrew era exactamente como Tabitha se la había imaginado. Brillante, segura de sí misma, con una mente aguda reflejada en unos vivaces ojos verdes. Tabitha se dirigió hacia ellos, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Colton la vio cuando estaba a pocos pasos, y su sonrisa vaciló por un momento antes de ampliarse aún más. «¡Tabitha!», exclamó con fingida sorpresa. «Creía que no ibas a venir». «Pensé en darte una sorpresa», sonrió ella, acercándose y dándole un beso en la mejilla.
Ya sabes cuánto me gustan tus eventos corporativos. Era mentira. Odiaba esas tardes aburridas y Colton lo sabía. La confusión apareció en su rostro, rápidamente oculta tras una sonrisa profesional. Caballeros, les presento a mi esposa Tabitha, dijo a los inversores. Y este es Bryce Pettigrew, nuestro director de desarrollo, del que ya les he hablado. Bryce le tendió la mano con una manicura impecable. Es un placer conocerte por fin, Tabitha. Colton me ha hablado mucho de ti. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa y evaluadora, ni una sombra de vergüenza o culpabilidad. Lo mismo digo, respondió Tabitha conteniendo una sonrisa. Yo también he oído hablar mucho de ti. Colton menciona a menudo tus logros profesionales. Hubo un momento de tensión entre ellos, como una cuerda delgada tensada hasta el límite. Entonces Bryce sonrió, mostrando una dentadura perfecta. Solo cosas buenas, espero. Colton y yo formamos un gran equipo. No lo dudo, asintió Tabitha, dando un sorbo a su champán. La conversación giró en torno a los negocios. Los inversores discutían las perspectivas de Tech Vision. Colton hablaba de los planes de desarrollo y Bryce le complementaba con datos y previsiones precisas. Realmente trabajaban en equipo. Terminaban las frases del otro, intercambiaban miradas comprensivas, se apoyaban mutuamente en sus iniciativas. Tabitha los observaba y se fijaba en detalles que antes habría pasado por alto. La forma en que Colton tocaba ligeramente la mano de Bryce al pasarle la palabra. La forma en que ella se inclinaba hacia él, diciéndole algo al oído. Sus sonrisas sincronizadas, sus bromas compartidas que solo ellos dos entendían. Todo estaba allí, delante de ella, pero tan hábilmente disfrazado de relación profesional que los que les rodeaban no se dieron cuenta, o preferían no darse cuenta. Bryce, ¿podrías enseñarle a Tabitha nuestra nueva presentación? Colton lo sugirió de repente. Necesito hablar de algo con el señor Chan en privado. Claro, asintió Bryce. Tabitha, ¿vamos a la sala de conferencias pequeña? Allí es más tranquilo. A solas con la amante de su marido, Tabitha sintió un subidón de adrenalina. Era la oportunidad de conocer mejor a su rival. Entonces, comenzó mientras se alejaban del grupo principal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Colton? Casi 5 años, respondió Bryce, guiándola por el pasillo. Me incorporé a Tech Vision cuando la empresa empezaba a crecer. Fue una época emocionante. Me lo imagino, asintió Tabitha. Colton tiene una forma de cautivar a la gente con sus ideas. Oh, sí. Los ojos de Bryce brillaban con un fuego que era difícil de interpretar como otra cosa que no fuera pasión. Es un visionario, pero necesita a alguien que convierta su visión en realidad, alguien con una mentalidad práctica. Alguien como tú, dijo Tabitha. Exacto, dijo Bryce con una amplia sonrisa. Nos complementamos. Entraron en una pequeña sala de conferencias. Bryce encendió el proyector y empezó a mostrar una presentación sobre los nuevos proyectos de Tech Vision. Hablaba con pasión, con conocimiento de causa, mostrando un profundo conocimiento del negocio. Tabitha escuchaba sin entusiasmo, más concentrada en observar a la propia Bryce. No era una mujer vacía, ávida de dinero, como Tabitha había pensado en un principio. Era inteligente, competente y decidida, y eso era lo que la hacía realmente peligrosa. Impresionante, dijo Tabitha con sinceridad cuando terminó la presentación. Ya veo por qué Colton aprecia tu contribución a la empresa. Gracias. Bryce apagó el proyector. Siempre he querido hablar contigo. Colton me ha hablado mucho de ti. ¿De verdad? Tabitha enarcó una ceja. ¿Qué te ha dicho? Que fuiste su roca al principio, que sin ti, Tech Vision no existiría. Hizo una pausa. Dice que te debe mucho. Tabitha oyó una extraña mezcla de respeto y condescendencia en aquellas palabras, como si Bryce estuviera rindiendo homenaje a un predecesor honrado pero pasado de moda. Qué amable por su parte recordarlo, replicó Tabitha secamente.
Bryce la miró detenidamente, ladeando ligeramente la cabeza. «No te pareces a la mujer que él describió». Tabitha la miró fijamente. «¿Y cómo me describió?» «Más tradicional, doméstica». Bryce agitó la mano indefinidamente. «Pareces más fuerte de lo que esperaba». Tabitha sonrió, sintiendo una extraña satisfacción ante la confusión de Bryce. La gente suele subestimar a los asesores fiscales. Parecemos aburridos, pero en realidad estamos muy atentos a los detalles y muy tenaces cuando se trata de proteger los intereses de nuestros clientes. Hizo hincapié en la última frase, observando la reacción de Bryce. Algo parecido al recelo apareció en sus ojos, pero desapareció rápidamente. «Cualidades útiles», asintió Bryce. «Creo que deberíamos volver con los invitados. Probablemente Colton ya nos esté buscando». Volvieron a la sala principal, donde Colton miraba preocupado a su alrededor. Cuando los vio juntos, se quedó inmóvil un momento y luego corrió hacia ellos. «Ahí estáis». Su voz sonó un poco más alta de lo habitual. «Espero que hayáis encontrado algo en común». «Ah, sí», sonrió Tabitha. «Tuvimos una conversación conversación informativa». El resto de la velada transcurrió en un extraño baile a 3 bandas. Colton estaba claramente nervioso al ver a su mujer y a su amante interactuando. Bryce estaba tenso pero mantenía una fachada profesional. Tabitha los observaba a ambos, fijándose en cada mirada, cada gesto, cada eufemismo. Cuando llegó la hora de irse, Colton se ofreció a acompañar a Tabitha hasta su coche. «No hace falta», rechazó ella. «Aún tienes que despedirte de los inversores. Puedo encargarme de ello». «¿Seguro?» Él parecía a la vez preocupado y aliviado. «Absolutamente». Le besó la mejilla, disgustada por su propio gesto. «Te veré mañana cuando vuelvas». Saliendo al aire fresco del atardecer, Tabitha inhaló profundamente, sintiendo que la tensión de las últimas horas se desvanecía. Subió al coche, pero no se apresuró a arrancar el motor. En su lugar, sacó el teléfono y envió un mensaje a Reid. «Los vi juntos. Ahora sé exactamente a qué me enfrento. Queda poco tiempo. Tenemos que ultimar el plan mañana». Envió el mensaje y se recostó en el asiento, mirando el cielo estrellado a través del parabrisas. Los acontecimientos se precipitaban y ella tenía que ir un paso por delante. Colton y Bryce no tenían ni idea de que su plan cuidadosamente planeado ya había sido descubierto, y Tabitha pretendía aprovechar al máximo esa ventaja. Tabitha comenzó la mañana del último día antes del regreso de Colton con una llamada telefónica. En lugar del esperado tono de llamada, oyó que el contestador decía: «Se ha puesto en contacto con Aaron Bloomfield, asesor financiero. No puedo atender su llamada en este momento». Tabitha tamborileó impaciente sobre la mesa. Aaron era un antiguo cliente suyo al que había ayudado con la declaración de la renta durante los últimos 5 años. Estaba especializado en gestión de patrimonios y podía ofrecerle valiosos consejos en su situación. «Aaron, soy Tabitha Whitley», dijo tras la señal. «Necesito asesoramiento sobre un asunto financiero personal. Por favor, llámame en cuanto puedas. Es bastante urgente». Colgó y abrió el portátil. Anoche, tras regresar de una recepción de empresa, había pasado mucho tiempo despierta, sistematizando toda la información que tenía. Ahora tenía delante un documento con una cronología de las actividades sospechosas de Colton, extractos de cuentas, copias de cartas y notas sobre los aspectos legales de la situación. La mirada de Tabitha se detuvo en la última línea del documento. Colton regresa mañana por la noche en un vuelo a las 20:30. Solo le quedaba un día para prepararse para el inevitable enfrentamiento. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. «Tabitha, soy Aaron. Recibí tu mensaje. ¿En qué puedo ayudarte?» «Necesito asesoramiento», respiró hondo. «Situación hipotética. Si mi marido intenta quedarse con los bienes comunes antes del divorcio, ¿cuáles son mis opciones de defensa?» Hubo una pausa al otro lado de la línea.
¿Es realmente una situación hipotética?, preguntó Aaron con cautela. Supongamos que lo es por ahora, respondió Tabitha. Solo quiero conocer mis derechos y opciones. Ya veo, dijo Aaron con simpatía en la voz. En ese caso, lo primero que tienes que hacer es documentar cualquier transacción sospechosa. Extractos bancarios, transferencias inusuales, cuentas nuevas, cualquier cosa que parezca desviarse del comportamiento financiero normal. Ya está hecho, asintió Tabitha, aunque su interlocutor no podía verla. Bien. En segundo lugar, tienes que hacer un inventario completo de los bienes comunes. Bienes inmuebles, inversiones, cuentas de jubilación, pólizas de seguros, obras de arte, cualquier cosa de valor significativo. Tabitha tomó notas mientras Aaron le explicaba estrategias para proteger los intereses financieros en un divorcio. Hablaron de las cuentas de jubilación, la división de los activos empresariales y las implicaciones fiscales de las distintas situaciones. Hay otro punto importante, añadió Aaron al final de la conversación. Si su marido está realmente moviendo dinero a través de esquemas offshore, como usted sugiere, podría haber graves consecuencias fiscales. Hacienda es muy sensible a este tipo de transacciones. Lo sé, dijo Tabitha pensativa. De hecho, podría ser mi palanca. Ten cuidado con eso, advirtió Aaron. Si tú también firmaste las declaraciones de la renta, también podrías ser responsable. Solo si yo conocía las irregularidades, objetó Tabitha, y no lo sabía, no hasta hace poco. Después de hablar con Aaron, se puso en contacto con Vanessa Chang, la abogada con la que se había reunido el día anterior. Discutieron los detalles de su próxima conversación con Colton y los posibles escenarios. Recuerda, le dijo Vanessa, tu objetivo no es acorralarle, sino convencerle de que un reparto justo de los bienes es lo mejor para todas las partes. Utiliza la información sobre la deslocalización y las irregularidades fiscales como último argumento, no como primero. A mediodía, Tabitha había terminado todos sus preparativos. Comprobó que su teléfono estaba configurado para grabar conversaciones. Solo era legal en California si ambas partes sabían de la grabación. Pero pensó que se lo contaría a Colton durante la conversación, cuando él ya estuviera empezando a confesar. Pasó el resto del tiempo revisando los documentos que Reed había encontrado en el correo electrónico de Colton. Le interesaban especialmente los detalles de la estafa en paraísos fiscales y el papel de Bryce en la historia. A juzgar por la correspondencia, fue Bryce quien había sugerido la estructura utilizando las Islas Caimán y quien presentó a Colton al abogado Jeffrey Holt. Hacia la noche, entró una llamada inesperada. ¿Tabitha? La voz de Colton sonaba alegre. Voy a coger un vuelo temprano. Estaré en casa dentro de unas 3 horas. Oh, intentó ocultar su sorpresa. Creía que volverías mañana por la noche. La última reunión se canceló, así que pensé en volver esta noche. Te he echado de menos. Yo también, mintió Tabitha. Te espero. Al colgar el teléfono sintió que el corazón se le aceleraba. El plan estaba cambiando sobre la marcha. Contaba con otro día de preparación, pero tal vez fuera mejor así. Menos tiempo para dudas y temores. Tabitha llamó a Reid para informarle del pronto regreso de Colton. ¿Estás listo para hablar?, preguntó su hermano. Creo que sí, respondió ella. Tengo todo el papeleo y tengo preparada la grabación en mi teléfono. Sé lo que quiero decir. ¿Quieres que vaya? Puedo estar en tu casa en 1 hora. Tabitha se lo pensó. La presencia de su hermano podría darle confianza, pero también podría provocar un comportamiento más agresivo por parte de Colton. No, estaré bien sola. Pero mantente en contacto, ¿de acuerdo? Lo estaré. Llámame cuando quieras. La voz de Reid era seria. Y recuerda, pase lo que pase, no estás sola. Tabitha pasó el resto del tiempo antes de que llegara su marido colocando los papeles en el orden correcto y ensayando mentalmente la conversación que se avecinaba. Decidió no montar una escena de inmediato,
sino dar tiempo a Colton para que se relajara, para que se sintiera seguro antes de revelar gradualmente lo que sabía. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Tabitha respiró hondo, enderezó la espalda y fue a saludar a su marido. Colton entró en la casa con una amplia sonrisa y un ramo de sus peonías favoritas, un gesto que antaño la habría conmovido pero que ahora le parecía falso y calculador. «Hola, cariño», le besó la mejilla. «¿Cómo son tus días sin mí?» «Cognitivos», respondió Tabitha, aceptando las flores. «Has vuelto pronto. ¿Ha pasado algo?» «No mucho», se encogió de hombros Colton quitándose la chaqueta. «La última reunión estalló, así que decidí no perder el tiempo. Además», le guiñó un ojo, «te he echado de menos». Tabitha sonrió y fue a la cocina a poner las flores en un jarrón. Colton la siguió, observando sus movimientos tranquilos y metódicos con ligera sorpresa. «Pareces diferente», dijo ladeando la cabeza. «¿Te ha pasado algo en mi ausencia? ¿Qué te hace pensar eso?» Ella se volvió hacia él, sosteniendo un jarrón de flores. «No lo sé», se encogió de hombros. «Es solo una sensación. Pareces más concentrado, concentrada». «Tal vez». Tabitha dejó el jarrón sobre la mesa. «He estado pensando en muchas cosas estos últimos días». «¿Sobre qué?» «En nosotros, en nuestro matrimonio, en el futuro». Lo miró fijamente. «En Tech Vision». Algo en su tono hizo que Colton se tensara. Su sonrisa perdió un poco de confianza. «Suena serio», intentó bromear. «Nada malo, espero». «Depende del punto de vista», Tabitha señaló la mesa. «Sentémonos. Tenemos que hablar». Colton se sentó vacilante en la silla, con una mezcla de preocupación y confusión en el rostro. «Me estás asustando, Tab. ¿Qué te pasa?» Tabitha se sentó frente a él y apoyó las manos en la mesa. Sentía que se le aceleraba el pulso, pero aparentaba calma. «Colton, sé lo del testamento», dijo sin rodeos. El rostro de él se congeló. La miró fijamente durante un segundo con una expresión ilegible y luego intentó fingir desconcierto. «¿Qué testamento?» «El que guardas en el cajón cerrado de tu escritorio», respondió Tabitha. «En el que dejas el control de Tech Vision y de nuestra casa a Bryce Pettigrew». Colton se puso pálido. Sus manos, que habían estado apoyadas en la mesa, se cerraron en puños. «¿Has registrado mis cosas?» Su voz se volvió grave, con un deje de ira. «Buscaba los papeles de la declaración de la renta, como dijiste», respondió Tabitha con calma. «Y encontré más que eso, como documentos sobre Ocean Vistas LLC en las Islas Caimán, la empresa conjunta tuya y de Bryce». Colton permaneció en silencio, contemplando la situación. Su sorpresa inicial fue sustituida por una expresión más calculadora. «No es lo que piensas», dijo finalmente. «De verdad», Tabitha enarcó una ceja. «Entonces, ¿de qué se trata? Explícame por qué creaste en secreto una empresa en un paraíso fiscal con otra mujer. ¿Por qué transferiste grandes sumas de dinero allí? ¿Por qué hiciste un testamento que prácticamente me deshereda?» «Es complicado». Colton se pasó una mano por el pelo. «Estructuras empresariales, optimización fiscal, no lo entenderías». «Soy asesora fiscal, Colton». Tabitha se permitió una leve sonrisa. La explicación de «no lo entenderías» no funcionaría. Suspiró y se reclinó en la silla, cambiando obviamente de táctica. «De acuerdo. Sí, creé una sociedad offshore. Es la práctica habitual para la protección de activos. En cuanto al testamento, es un borrador. No tenía intención de usarlo. Solo estaba considerando mis opciones». «¿Opciones de dejar la empresa y la casa a su amante?» Tabitha negó con la cabeza. «Extrañas opciones, ¿no crees?» «Bryce no es mi amante», dijo Colton con firmeza, pero sus ojos evitaron su mirada. «Es una empleada clave de la que depende el futuro de la empresa. Solo quería asegurar la continuidad de la dirección en caso de circunstancias imprevistas. Deja de mentir». La voz de Tabitha seguía siendo tranquila,
pero había una nota de acero en ella. He visto fotos de vosotros dos. He estado en recepciones de empresas y os he visto interactuar. Y lo que es más importante, he leído vuestra correspondencia. Aquella confesión fue la que más sorprendió a Colton. Se enderezó bruscamente. ¿Has pirateado mi correo electrónico? Eso es ilegal. Puede, asintió Tabitha. También lo es falsificar mi firma en la refinanciación de una casa. También lo es ocultar ingresos a Hacienda a través de paraísos fiscales. Colton permaneció en silencio, calculando claramente su siguiente movimiento. Entonces su rostro se suavizó y su voz se volvió suplicante. Tabitha, escucha. Sí, cometí un error. Me involucré con Bryce y estuvo mal. Pero 12 años de matrimonio no son ninguna broma. Podemos arreglarlo. Volver a ser como antes. Extendió la mano por encima de la mesa, intentando cogerle la palma, pero Tabitha se apartó. No se trata de tu aventura, Colton. Se trata de que planeas dejarme sin nada. Bryce y tú ideasteis toda una estrategia. Cómo sacar los bienes antes del divorcio, cómo minimizar mi parte, cómo utilizar mi propia firma en mi contra. Eso no es un error, es traición. Lo has entendido todo mal, insistió Colton, pero sus ojos traicionaban la verdad. Esas cartas no son lo que parecen. Como la carta del 12 de mayo, en la que Bryce dice, para cuando solicites el divorcio, los bienes más importantes estarán a salvo. Tabitha sacó una copia impresa y se la puso delante. O esta, del 26 de mayo. Jeffrey recomienda que reduzcas gradualmente tus contribuciones al presupuesto doméstico. Esto marcará una pauta para el tribunal. Colton pasó los ojos por encima de los impresos y su rostro se ensombrecía a cada segundo que pasaba. No tenías derecho, siseó. Esto es correspondencia privada. Y tú no tenías derecho a planear cómo robarle a tu propia esposa, replicó Tabitha. La esposa que te apoyó cuando tu empresa era solo una idea, que invirtió su dinero en nuestro futuro juntos, la que creía en ti. Algo parecido a la culpa brilló por un momento en los ojos de Colton, pero fue rápidamente sustituido por un frío cálculo. ¿Qué quieres, Tabitha?, preguntó sin rodeos. ¿Dinero? ¿Chantajearme con estas cartas? Quiero justicia, respondió ella. Un reparto justo de lo que hemos construido juntos, sin paraísos fiscales, sin activos ocultos, sin manipulaciones. Colton sonrió. ¿Y crees que me voy a conformar con eso? Después de haberme espiado, hackeado mi correo electrónico y revisado mis documentos personales. No creo que simplemente vayas a decir que sí. Tabitha sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa entre los dos. Por eso estoy grabando esta conversación. Y si no llegamos a un acuerdo, enviaré copias de todos los documentos, incluidos los detalles de tus planes paraísos fiscales, a Hacienda. La cara de Colton se contorsionó con ira. Es un farol, no lo harás. ¿Por qué no?, preguntó Tabitha con calma. Soy asesora fiscal. Mi reputación se basa en defender la ley. Si resulta que conocía irregularidades fiscales y no las denuncié, mi carrera quedará arruinada. Así que tengo motivos para cumplir la ley. Esto es chantaje, exclamó Colton levantándose de un salto de la silla. No puedes hacer eso. No es chantaje, objetó Tabitha permaneciendo sentada. Es una oferta para resolver la situación pacíficamente. En lugar de ir a juicio, donde todo se hará público, incluidos tus planes fiscales, podemos resolverlo tranquilamente, entre nosotros. Colton se paseaba nervioso por la cocina, lanzándole de vez en cuando miradas furibundas. Vas a destruir la empresa, dijo en tono acusador. Vas a destruir todo lo que he construido. No, Colton, sacudió Tabitha con la cabeza. Tú eres el que estaba dispuesto a arriesgar la empresa para engañarme. Solo quiero justicia. Se detuvo, apoyando las manos en la encimera de la cocina con los hombros caídos. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó en un tono más tranquilo. El 50% del valor de la empresa, en acciones o en efectivo. Una casa en Lake Tahoe.
y total transparencia de todas las transacciones financieras del último año para asegurarnos de que todos los activos se contabilizan en la escisión. Colton resopló. ¿50%? ¿Estás loco? No tienes nada que ver con la gestión de la empresa. Pero yo tuve todo que ver con su creación, objetó Tabitha. California es un estado de propiedad conyugal. Todo lo que se adquiere durante el matrimonio se divide a partes iguales. Además, añadió con una leve sonrisa, a diferencia de ti, yo tengo pruebas de intentos de ocultar bienes. Cualquier juez estaría de mi parte. Colton guardó silencio un momento, considerando claramente sus opciones. Entonces su rostro cambió, volviéndose casi amenazador. ¿Y si simplemente destruyo todas las pruebas? Borrar los correos electrónicos, cerrar las cuentas en el extranjero, deshacerme de los documentos, ¿qué te quedaría? Copias de todo lo que he encontrado, respondió Tabitha con calma. Mi abogado, mi asesor financiero y mi hermano. Si me pasa algo, ellos sabrán qué hacer. Era un farol. No tenía copias en casa de su abogado ni de su asesor financiero, solo en casa de Reed. Pero Colton no podía saber eso. Lo has pensado bien, ¿verdad? Su voz estaba llena de amargura. La trampa perfecta. Solo protejo lo que es mío por derecho, replicó Tabitha. Lo que intentaste quitarme. Colton se hundió en su silla, de repente con aspecto cansado y envejecido. Sabes, una vez te quise de verdad, dijo en voz baja. Al principio, cuando acabábamos de crear la empresa, eras mi roca, mi brújula. ¿Y entonces? Preguntó Tabitha, sorprendida de que aquellas palabras aún pudieran doler. Después, nos convertimos en personas diferentes, se encogió de hombros Colton. Tú seguiste siendo la misma, fiable, predecible. Yo cambié. La empresa creció, las oportunidades se ampliaron. Bryce entiende este nuevo mundo, este impulso, es como yo. Es más joven, más ambiciosa, más guapa, enumeró Tabitha sin amargura, limitándose a exponer los hechos. Pero ¿es lo bastante lista para darse cuenta de que podrías traicionarla como me traicionaste a mí? Colton permaneció en silencio, desviando la mirada. De todos modos, prosiguió Tabitha, eso es asunto tuyo. A mí solo me interesa un reparto justo de los bienes. Aquí están mis condiciones. Sacó un documento que había preparado de antemano. El 50% del valor de la empresa, una casa en Lake Tahoe, total transparencia financiera. A cambio, no me pondré en contacto con las autoridades fiscales para darles información sobre sus tramas en paraísos fiscales. Colton cogió el documento y pasó los ojos por las cláusulas. Su rostro era impenetrable. Tengo que pensármelo, dijo. Discutirlo con los abogados. Por supuesto, asintió Tabitha. Tienes 2 días. Después, entregaré todo el material a Hacienda. ¿De verdad vas a hacer eso? Su voz sonaba incrédula. Después de 12 años de matrimonio, ¿me destruirías por dinero? No, Colton. Tabitha lo miró directamente a los ojos. Me protegeré del hombre que planeaba destruirme por dinero. Hay una diferencia. Se levantó de la mesa, dando a entender que la conversación había terminado. Dormiré en la habitación de invitados, dijo. Y sí, voy a detener la grabación. Cogió el teléfono y golpeó la pantalla. Ahora tengo más pruebas de tus intenciones. Colton la miró con una expresión ilegible en el rostro. Luego se levantó también y se dirigió a la salida de la cocina. Has cambiado, Tabitha, dijo al detenerse en la puerta. No te reconozco. No, Colton, dijo Tabitha negando con la cabeza. Siempre he sido así. Es solo que nunca me has visto como una oponente igual. Cuando se marchó, Tabitha se hundió en la silla y sintió que le temblaban las rodillas. La adrenalina que la había sostenido durante el enfrentamiento estaba desapareciendo, dejando paso a la debilidad y el agotamiento emocional, pero también una sensación de triunfo. Lo había conseguido. Se había enfrentado a un hombre que iba a dejarla sin nada y parecía que había ganado la batalla.
Tabitha sacó su teléfono y escuchó la grabación de la conversación. La voz de Colton se escuchaba con claridad. «Sabes, una vez te quise de verdad». Aquella confesión, junto con su reacción incuestionable ante la mención de las cartas y los planes paraísos fiscales, era una prueba fehaciente de sus intenciones. Envió un archivo de la grabación a la cuenta de correo electrónico de Reed y Vanessa Chang, asegurándose las pruebas. Luego escribió a su hermano un breve mensaje. «La confrontación ha tenido lugar. Tiene 2 días para pensárselo. Estoy bien». Reed respondió casi al instante. «Orgullosa de ti, hermanita. Avísame si me necesitas». Tabitha sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por el apoyo de su hermano. Luego recogió los papeles de su escritorio y los guardó bajo llave en su despacho. Le esperaban 2 tensos días de espera de la decisión de Colton, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que controlaba la situación. Por primera vez, no actuaba como una víctima, sino como una persona fuerte y decidida, dispuesta a luchar por sus derechos. En la habitación de invitados, Tabitha hizo la cama y se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la bahía. 12 años de matrimonio llegaban a su fin. Era doloroso, pero liberador al mismo tiempo. Decidiera lo que decidiera Colton, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y tal vez era lo mejor. Los 2 días siguientes en casa de los Whitley transcurrieron en un tenso silencio. Tabitha y Colton existían como fantasmas, evitándose el uno al otro, comunicándose solo cuando era necesario. Él se trasladó al dormitorio de invitados, dejándole a ella el dormitorio principal, lo que sorprendió a Tabitha, un pequeño gesto de respeto que no había esperado. Varias veces se había dado cuenta de que Colton hablaba por teléfono con voz apagada, encerrado en su despacho. No intentó espiar, pero supuso que estaba consultando con abogados y posiblemente con Bryce, evaluando sus posibilidades y riesgos. La mañana del tercer día, mientras Tabitha se preparaba café en la cocina, Colton apareció en la puerta, con aspecto cansado pero decidido. «He pensado en tu oferta», dijo sin preámbulos, «y tengo una contrapropuesta». Tabitha asintió, ni sorprendida ni impaciente. «Estoy escuchando. El 40% del valor de la empresa en lugar del 50%, empezó Colton. «Una casa en el lago Tahoe, como me pediste, y total transparencia financiera». Tabitha removió el café pensativa, analizando la oferta. El 40% seguía siendo una suma importante, millones de dólares. Podría haber aceptado, pero su instinto le decía que Colton no le estaba diciendo la verdad. «¿Y las cuentas en paraísos fiscales?», preguntó. «¿Y el dinero ya retirado? Devolveré el 80% de lo que hay ahí. El 20% ya se ha gastado en gastos operativos». «¿Qué tipo de gastos?». Tabitha enarcó una ceja. «Consultas, honorarios legales, gastos de registro». Colton intentó parecer despreocupado, pero su postura tensa lo delató. «¿Te refieres al dinero gastado en prepararme para dejarme sin nada?». Tabitha dejó que la ironía se filtrara en su voz. «¿Es justo que yo pague parte de esos gastos?». Colton apretó los labios. «Esta es mi oferta. Tómala o déjala». «Me gustaría discutir los detalles con mi abogado», replicó Tabitha. «Y quiero ver todos los documentos relacionados con las cuentas en paraísos fiscales antes de aceptar». «Por supuesto», asintió Colton. «Conseguiré todo lo que necesito, pero necesito tu respuesta preliminar hoy mismo». «¿Por qué tanta prisa?», preguntó Tabitha, observando su reacción. Colton apartó la mirada. «Solo quiero terminar esto cuanto antes, por el bien de los dos». Tabitha estaba casi segura de que mentía, pero decidió no insistir. «De acuerdo, te daré una respuesta esta noche, después de consultarlo con mi abogado». Colton asintió y salió de la cocina, dejando a Tabitha con sus pensamientos. Había algo en su actitud que la alarmaba. Parecía demasiado complaciente, demasiado dispuesto a transigir. No era el Colton que ella conocía,
un hombre acostumbrado a tener el control y a salirse con la suya. Tabitha llamó a Vanessa Chang y concertó una reunión urgente. Luego se puso en contacto con Reed para pedirle consejo. «Está ocultando algo», dijo Reed tras escuchar su historia. «Sus prisas son sospechosas. Quizá esté intentando cerrar el trato antes de que salga a la luz nada más». «Yo también lo creo», asintió Tabitha. «Pero, ¿qué podría estar ocultando exactamente?» «No lo sé», dijo Reed pensativo. «Pero yo comprobaría las últimas noticias sobre Tech Vision. A lo mejor la empresa tiene problemas que no quiere que conozcas hasta que se cierre el trato». Era una buena idea. Después de hablar con su hermano, Tabitha investigó un poco. No encontró nada importante en los registros públicos, pero se dio cuenta de que las acciones de Tech Vision habían bajado ligeramente la semana pasada. Nada espectacular, pero la tendencia seguía siendo negativa. La reunión con Vanessa había sido productiva. La abogada sugirió exigir una auditoría detallada de todas las transacciones financieras de Tech Vision durante el último año antes de aceptar cualquier condición. «Si tiene prisa, aprovéchala», aconsejó Vanessa. «Dile que estás dispuesto a aceptar el 40%, pero solo después de una auditoría completa. Si se niega, seguro que oculta algo». De vuelta en casa, Tabitha estaba lista para otra ronda de negociaciones. Pero en lugar de un Colton, había dos esperándola en el salón. Él y Bryce Pettigrew, sentados en extremos opuestos del sofá con caras tensas. «¿Qué está pasando?», preguntó Tabitha deteniéndose en la puerta. «Tenemos que hablar los tres», contestó Colton. «La situación ha cambiado». Tabitha miró a Bryce con atención. La pelirroja estaba pálida y preocupada. Nada que ver con la recepción de la empresa de hacía unos días. «Te escucho». Tabitha se sentó en la silla frente a ellos, manteniendo la calma exterior, aunque su interior estaba tenso. Colton se aclaró la garganta. «Después de tu ultimátum, tuve que contarle a Bryce algunos aspectos de nuestra estrategia financiera que ella desconocía». «Que yo desconocía», repitió Bryce con rabia apenas contenida, «como el hecho de que había utilizado mi firma en documentos para transacciones que podrían calificarse de fraude fiscal». Tabitha desvió la mirada de Bryce a Colton. «¿Tú también falsificaste su firma?» «No lo hice», se defendió Colton. «Bryce había firmado los documentos. Es solo que no se revelaron todos los detalles». Dijo que se trataba de esquemas estándar de optimización corporativa. Continuó Bryce mirando directamente a Tabitha. «Pero después de hablar contigo, admitió que algunas de las transacciones estaban fuera de la ley y que estaba dispuesto a acudir a Hacienda». La situación cambió de repente a favor de Tabitha. La ruptura entre los conspiradores era clara. «Sí, lo estoy considerando», respondió ella con calma. «Sobre todo si no llegamos a un acuerdo justo. Tienes que comprender», Bryce se inclinó hacia adelante, «que un movimiento así afectaría a algo más que a Colton. A mí también podría afectarme, aunque no supiera que esas operaciones eran ilegales». «Es cierto», intervino Colton. «Bryce no estaba al tanto de todos los detalles. La utilicé. No solo me utilizaste a mí, sino también mi reputación, mi carrera. ¿Y ahora quieres que pague por tus errores?». Tabitha observó este intercambio de acusaciones con creciente comprensión. La unión perfecta de Colton y Bryce se estaba resquebrajando ante el peligro real. Decidió aprovechar el momento. «Bryce», se dirigió a la mujer que tenía enfrente, «no pretendo perjudicarte a ti ni a la empresa. Solo quiero un reparto justo de lo que me pertenece por derecho». Bryce la miró inquisitivamente. «¿Qué quieres exactamente?». «Al principio pedí el 50% del valor de la empresa, una casa en el lago Tahoe y total transparencia financiera», contestó Tabitha. «Colton ofreció el 40%. Estoy dispuesto a aceptarlo, pero solo después de una auditoría completa de todas las operaciones del último año». «Una auditoría es imposible», intervino rápidamente Colton. «Pondría en peligro la confidencialidad de nuestros clientes y...»
Basta de mentiras, Colton, le interrumpió Bryce bruscamente. Tienes miedo de una auditoría porque sacaría a la luz todas tus maquinaciones. Se volvió hacia Tabitha. Hay algo que debes saber. Tech Vision está a punto de cerrar un importante acuerdo con un grupo de inversores de Singapur. Si sale adelante, el valor de la empresa se duplicará como mínimo. Si no sale adelante, tendremos un grave problema de liquidez. Los ojos de Colton se abrieron de rabia y sorpresa. «Bryce, eso es información privilegiada». «Ya no», dijo. «Tabitha tiene derecho a saber lo que posee o poseerá. Además, no voy a ir a juicio por tus chanchullos». Tabitha intentó ocultar su sorpresa. Por eso Colton tenía tanta prisa. Quería cerrar el trato antes de que el valor de la empresa se disparara o antes de que los problemas financieros se hicieran evidentes. «Gracias por tu sinceridad, Bryce», dijo ella. «Aclara muchas cosas». Se volvió hacia Colton. «Creo que tenemos que renegociar». Colton parecía acorralado. Cambiaba la mirada de Tabitha a Bryce y viceversa, sin comprender claramente que la situación estaba fuera de su control. «¿Qué quieres ahora?», preguntó con amargura. «El 45% del valor de la empresa, una vez cerrado el trato con los inversores de Singapur, si es que sale adelante», articuló Tabitha con claridad. «Una casa en Lake Tahoe y esta casa en Tiburón, y la divulgación completa de todos los activos en el extranjero». «Eso es un robo», exclamó Colton. «Me vas a dejar sin nada». «No, Colton», sacudió Tabitha la cabeza. «Se llama justicia», y se permitió una leve sonrisa. «Teniendo en cuenta que la alternativa es una investigación de Hacienda, es una oferta muy generosa». Bryce se rió de repente, una risa corta y áspera. «Tienes razón, Colton. Es una oferta generosa. Si yo fuera tú, la aceptaría». «Me estás traicionando», siseó Colton, fulminando con la mirada a Bryce. «Después de todo lo que ha pasado entre nosotros». «No», dijo Bryce con firmeza. «Eres tú quien me ha traicionado al involucrarme en tus maquinaciones sin que yo lo supiera. Pusiste en peligro mi carrera, mi reputación». Se puso en pie. «Por cierto, dimito como jefe de desarrollo. La carta estará en tu escritorio mañana». Era lo último que Colton esperaba. Parecía realmente sorprendido. «No puedes dimitir ahora. No antes del trato con los singapurenses». «Puedo y lo voy a hacer». Bryce se dirigió a la salida, pero se detuvo junto a la silla de Tabitha. «Siento mucho lo que ha pasado. Nunca quise hacerte daño». Tabitha miró a la mujer que había sido amante de su marido y de pronto no sintió ira, sino algo parecido a la comprensión. «Supongo que, en cierto modo, ambas somos víctimas de sus manipulaciones». Bryce asintió y se volvió hacia Colton. «Me pondré en contacto con mi abogado. Y sí, también pediré una indemnización por el uso de mi firma en transacciones dudosas». Con estas palabras, se marchó, dejando solos a Colton y Tabitha. Se hizo un gran silencio en la habitación. «Lo has estropeado todo», dijo finalmente Colton. «Mi matrimonio, mi relación con Bryce, quizá incluso mi empresa». «No, Colton», dijo Tabitha con calma. «Lo arruinaste todo con tu avaricia y deshonestidad. No dejaré que arruines mi vida también». Colton la miró fijamente durante un largo momento y luego sus hombros se hundieron en un gesto de derrota. «De acuerdo. Aceptaré tus condiciones. 45% después del trato, ambas casas, divulgación completa de la costa, pero quiero una renuncia completa a cualquier reclamación futura por tu parte y ninguna acción del IRS». «De acuerdo», asintió Tabitha. «Nuestros abogados prepararán todos los documentos necesarios». Ese fue el final de su última conversación seria como matrimonio. Durante las semanas siguientes, Tabitha trabajó con Vanessa Chang en los aspectos legales de su acuerdo. Al parecer, Colton decidió no oponer más resistencia y aceptó todos los términos. El acuerdo con los inversores singapurenses salió adelante, aunque no sin problemas.
La dimisión de Bryce había afectado gravemente al proceso de negociación. El valor de la empresa aumentó, pero no tanto como podría haberlo hecho. No obstante, el 45% de ese valor representaba una suma impresionante. El divorcio finalizó rápidamente y sin demasiada publicidad. Tabitha recibió ambas casas y su parte de la empresa como compensación en metálico, decidiendo no seguir siendo accionista de TechVision. Quería romper por completo todos los lazos con su vida anterior. 6 meses después, Tabitha Ellington había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Estaba sentada en el amplio despacho de su nueva consultora, Integrity Taxation, en San Diego. La vista del océano desde las ventanas panorámicas era agradable a la vista, y el agradable cansancio tras un día de trabajo era un recordatorio de que la vida estaba mejorando. Después de divorciarse, vendió la casa de Tiburón, pues tenía demasiados recuerdos dolorosos. Conservó la casa del lago Tahoe y la convirtió en su refugio de fin de semana y vacaciones. Invirtió parte del dinero de la venta de las acciones de TechVision en crear su propia empresa de consultoría especializada en planificación fiscal para mujeres empresarias. La otra parte la invirtió en activos seguros, garantizando su independencia financiera en los años venideros. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Reid apareció en la pantalla. «Hola, hermanito», respondió sonriendo. «¿Cómo van las cosas por San Francisco?» «Todo va genial», la voz de Reid sonaba alegre. «Pero no te llamo por eso. ¿Has visto las noticias sobre TechVision?» «No», se enderezó Tabitha en la silla. «¿Qué ocurre?» «La empresa atraviesa una grave crisis. Las acciones han bajado un 30% en el último mes. Y hoy se ha sabido que Bryce Pettigrew ha demandado a Colton y a la empresa, acusándolos de fraude financiero y de utilizar su nombre sin consentimiento». Tabitha meneó la cabeza pensativa. «No puedo decir que me sorprenda demasiado. Colton siempre ha tenido predilección por las decisiones arriesgadas. Y Bryce es una mujer inteligente. Debe de haber encontrado pruebas que la protejan y le permitan ser indemnizada». «¿No te estás regodeando?», pude oír la sorpresa en la voz de Reid. Si hubiera seguido siendo accionista, habría perdido mucho dinero. «Por eso insistí en efectivo en lugar de acciones», sonrió Tabitha. «Pero no me estoy regodeando. Es una parte de mi pasado que he dejado atrás». Miró la foto de su nuevo equipo sobre la mesa. «Ahora tengo mi propia vida, mis propios objetivos, mi propia gente». «Me alegra oír eso», dijo Reid con sinceridad. «Te mereces ser feliz, hermanita». Después de hablar con su hermano, Tabitha salió al balcón de su despacho. El sol se ponía en el océano, coloreando el agua y el cielo en tonos dorados y morados. Respiró profundamente el aire salado del mar, sintiendo el viento jugar con su pelo. El pasado había quedado atrás. La traición de Colton, el doloroso divorcio, todas las manipulaciones e intrigas, todo parecía lejano ahora, como un sueño. Claro que las cicatrices permanecían, pero ya no dolían tanto como antes. Se habían convertido en parte de su experiencia, de su fuerza. Tabitha pensó en cómo un descubrimiento fortuito, el testamento en el cajón de su escritorio, había cambiado toda su vida. Si no lo hubiera encontrado, Colton podría haber llevado a cabo su plan. Se habría quedado sin nada, traicionada por el hombre en quien más confiaba en el mundo. Pero el destino era otro. Encontró el documento, y ese fue el comienzo de su viaje hacia la libertad y la independencia. 6 meses después, podía afirmar con certeza que nunca había sido tan feliz. El teléfono de su bolsillo vibró. Era un mensaje de Celia, que también se había mudado a San Diego, siguiendo a su amiga de toda la vida. «La cena es a las 8, no llegues tarde, hay algo que celebrar». Tabitha sonrió. Ahora tenía una nueva familia, no por sangre ni por matrimonio, sino por elección. Gente que la apoyaba, que creía en ella, que la apreciaba por lo que era. Lanzó una última mirada a la puesta de sol y volvió a su despacho para hacer las maletas.
Tenía por delante una velada con amigos y mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades. Su vida, ahora completamente suya, acababa de empezar. Mirando hacia atrás, Tabitha se dio cuenta de que lo más valioso que había sacado de todo aquel asunto no era la compensación económica ni la propiedad. Fue la toma de conciencia de su propio poder, la confianza en sus capacidades y la libertad de construir una vida a su manera. En otro tiempo, había apoyado el sueño de Colton, le había ayudado a crear una empresa, a construir su futuro común. Ahora era el momento de apoyar su propio sueño. Y estaba más preparada que nunca.